porque el EBITDA probablemente es una de las palabras que más repiten siempre en el mundo de los negocios y al mismo tiempo una de las que menos entienden las personas. La usan los bancos, las presentaciones, las reuniones de directorio, hasta en los asados de los fines de semana los amigos preguntan, oye, ¿cómo está tu EBITDA? Y no es porque sea difícil, simplemente porque siempre se explica de una forma muy técnica y no desde la experiencia del dueño. Entonces yo quería hablar del EBITDA no como un número financiero, sino como una pregunta más humana, como de la experiencia que él la tiene que vivir y sufrir todos los días. ¿Qué es lo que te dice este número? ¿Cómo está funcionando tu negocio? Y sobre todo, ¿cómo estás viviendo tú? Porque los negocios no se viven en el Excel, se viven en el cuerpo, en la cabeza, en la toma de decisiones, en la falta de sueño, etc. Bueno, porque muchas veces el EBITDA se usa como una etiqueta, como una forma de medir quién lo hace bien y quién lo hace mal, simplemente como un número total, por decirlo de alguna manera. Hay dueños que escuchan la palabra EBITDA y automáticamente sienten que no es para ellos. Dicen, no, esto es para las grandes empresas, es para el de finanzas, es para los bancos, no tengo idea. Pero el EBITDA no nació para asustar, el EBITDA nació para entender un proceso. Y tampoco se puede entender por sí solo, es parte de un conjunto. El problema es que cuando se presenta mal, parece un juicio. Porque te dicen, tenéis bien o mal EBITDA. Y eso rara vez es tan absoluto. Nadie quiere ser juzgado por un puro número. Y nadie lo entiende del todo. Entonces, cuando baja a la tierra la EBITDA, deja de ser intimidante y empieza a ser una herramienta súper útil. Si tuviera que explicarlo en simple, bueno, simple no es. Mira, en simple el EBITDA sería así como lo que tu negocio genera cuando funciona en su día a día, antes de que los bancos, los impuestos y los ajustes contables lleguen en el estado de resultados. No es lo que facturas, no es lo que entra hoy en la cuenta corriente y tampoco es lo que te dice si alcanzaste a pagar todo en el mes. Es una pregunta mucho más profunda. Es como si el negocio está operando normalmente o no. ¿Genera margen para sostenerme o soy yo el que tengo que estar metiéndole dinero a la empresa todos los meses? Ahí aparece una confusión súper común, que vender no es lo mismo que ganar bien. Puedes vender mucho y aún así estar súper apretado, súper cansado y súper estresado. Siempre con la sensación de que algo no cuadra. Y bueno, el EBITDA es el que te ayuda a resolver esa sensación. Pucha, lo más normal es confundir la caja con la salud de la empresa. La caja te dice cómo estás hoy día simplemente. Puede ser bien o puede ser mal, pero es el minuto. Te dice si puedes pagar los sueldos, si puedes pagar proveedores, si puedes pagar los impuestos, lo que es urgente. Es concreta y por eso te grita, digamos, porque ya es la urgencia máxima. El EBITDA, en cambio, no te va a gritar, el EBITDA te va a susurrar. Es el Pepe Grillo que tenemos en el hombro, es el que te dice algo mucho más importante. Es, en fondo, si el modelo de tu negocio está funcionando bien o no. Si está sin parches, porque los parches se notan inmediatamente. Puedes tener caja quizás porque postergaste un pago, porque pediste un crédito o porque vendiste activos. En cambio, el EBITDA te va a decir efectivamente si el negocio está generando un valor real o no. Veo muchos dueños de empresas que llegan diciendo que el negocio anda bien, que están vendiendo, y muchas veces es verdad, no están quebrados, tienen clientes, tienen movimiento, pero cuando uno empieza a revisar un poquito más en la profundidad, aparecen otras frases como es que no me puedo pagar un sueldo fijo, y si yo no estoy, esto se cae, o este mes estamos bien, pero el próximo no sé. Eso es típico. Y eso no es una falta de venta, es una falta de un EBITDA real. Cuando el EBITDA es débil, el negocio deja de depender del sistema y empieza a depender del cuerpo del dueño. De cuántas horas aguantas, de cuánta energía te queda en el cuerpo, de cuánto estrés puedes soportar. Y eso no es sostenible, aunque el negocio te funcione. Una analogía. Mira, justo el fin de semana estuve buceando y ahí sale una analogía. Digamos. Cuando uno bucea al principio, todo está súper controlado. No solamente por ti, sino también por todo el equipo que bucea contigo. Respiras bien, bajas tranquilo, quizás un poquito de ansiedad, pero vas mirando el manómetro y dices, tengo suficiente aire. Pero ya cuando empiezas a bajar, empiezas a sentir la presión, empiezas a cambiar tu ritmo, respiras de una forma diferente y empieza a importar cada respiración. Si no estás atento al ritmo de consumo, no te vas a dar cuenta cuando cruzaste ese punto en el que ya no puedes seguir bajando, pues ya llegaste a la mitad de tu viaje y tienes que volver. La caja es mirar el manómetro y es súper simple, es súper práctico. Pero el EBITDA es entender cómo estás respirando, cómo estás buceando, cómo está funcionando tu cuerpo. Entonces, y eso en fondo te ayuda a saber si puedes seguir bajando o no.
Puedes que estés gastando aire muy rápido, mucho más de lo que crees. Y el problema no te va a aparecer ahora, el problema te va a aparecer después. Y ese problema puede ser grave. En los negocios pasa exactamente lo mismo. Buena pregunta. Sí, hay muchas empresas que crecen mucho y parecieran no estar bien. Y es simplemente porque crecen sin margen. Van a crecer en venta, pero no en la rentabilidad. Entonces, cada decisión que toman es cada vez más pesada. Y cada error cada vez duele más. Es una mochila que va juntando y juntando cosas en la espalda y simplemente lo que te hace es desgastarte una y otra vez, una y otra vez. Crecer así no es progreso, es un desgaste enorme. Y por eso explica que hay muchas empresas más grandes, con más clientes, con más facturación, pero los dueños o el management, digamos, los directores, los gerentes, están súper cansados, están súper tensos, están súper atrapados, porque efectivamente falta esta parte. Sí, bueno, alguien me dijo la otra vez que uso muchas analogías, pero es que me encanta. Y sí, pues se puede detectar antes. Por ejemplo, cuando haces viaje en moto, que me encanta, y viajes más largos mejor todavía. Pero no basta con que la moto avance, no basta con que la moto prenda. Puedes avanzar igual y puede que no esté bien. Si la moto está vibrando raro, si está gastando más benzina de la cuenta, si cada parada que haces es un alivio para ti físicamente, significa que algo está pasando. El EBITDA es esa vibración temprana, digamos, esa sensación del negocio. No te dice si estás mal o no, te está avisando que estás haciendo algo que no es correcto y te invita a revisarlo. Mira, como en todas las empresas, también tuve una curva de aprendizaje cuando empezamos a hacer todo esto y finalmente terminamos inventando un método que es el método CORE, que se refiere básicamente a caja, operación, rentabilidad y la emoción del dueño. Eso para mí es súper importante. El EBITDA vive en la rentabilidad, pero conversa con todo lo demás. No hay un EBITDA sano si la operación está caótica. Y tampoco hay un EBITDA sano cuando el dueño decide desde el miedo, desde la urgencia, desde el agotamiento. Finalmente está todo conectado. El impacto emocional de la EBITDA, bueno, tiene un impacto enorme. Cuando no sabes si el negocio es rentable de verdad, te va a costar delegar, te cuesta parar, te cuesta confiar, empiezas a controlarlo todo, no porque quieras, sino porque sientes que no hay piso, sientes que si no estás, el negocio no va a avanzar. Muchas veces el problema no es la personalidad del dueño, sino que el negocio no te devuelve la tranquilidad que ese dueño necesita o ese gerente necesita para poder avanzar al siguiente paso. Y terminar apagando incendios, solamente viviendo en la urgencia y dejando de planificar, dejando de soñar como lo hiciste en algún minuto. Y el EBITDA deja de ser técnico y se vuelve profundamente humano. Y eso es súper importante tenerlo súper claro. Ahí es cuando siempre enlazo, y con lo que hablaba tiempo atrás de las finanzas emocionales, cuando las finanzas se ven solo en el Excel, pierden absolutamente el sentido. Porque si no se convierten en una persona que entrega datos. Y muchos gerentes de finanzas, muchos dueños de empresas hoy día están ahogados en datos. Y finalmente lo que hacen es pasar de un dato a otro. Y después te dicen, ¿y por qué esto subió? Y en el por qué es donde uno se marea. Y ahí es justamente donde está la cosa más importante. Una idea. Mira, una idea sería que el EBITDA no es para el banco. Es para que tú duermas tranquilo, es para decidir sin miedo, es para creer en que puedes hacer nuevas cosas, para poder crecer sin romperte y para saber que si el negocio te está cuidando o te está usando. Y eso es clave. Bueno, y esto fue Sin Corbata. Muchas gracias por acompañarme nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo.